Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros, hermanos. Dios les bendiga. Meditamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos del 45 al 52. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a embarcarse y a dirigirse antes que él a la otra orilla, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando se despidió de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago, mientras Jesús permanecía en tierra. Ya cerca de la madrugada, viéndolos cansados de remar, porque tenían el viento en contra, Jesús se dirigió hacia ellos, caminando sobre las aguas, y quiso pasar de largo. Al verlo caminar sobre las aguas, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos lo habían visto y se asustaron. De inmediato Jesús habló con ellos y les dijo: calma, soy yo, no teman. Jesús subió a la barca donde estaban ellos y cesó el viento, y se asombraron mucho más todavía, porque aún no habían entendido lo que había pasado con los panes, pues su corazón seguía endurecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre Pío, el Santo Padre Pío decía: ora, ten fe y no te preocupes. Ora, ten fe y no te preocupes. Vemos cómo aquí Jesús envió a los discípulos a la otra orilla. Y los discípulos obedientes hicieron lo que el Maestro les había dicho. Cuando hay obediencia de nuestra parte, cuando Dios nos envía a una misión, sepamos pues que aunque dice su palabra que nos envía como ovejas en medio de lobos, Dios siempre está viéndonos. Jesús siempre está pendiente y no nos va a dejar solos. Si Jesús nos envía una misión y vamos en nombre de Él, la victoria está asegurada, porque Cristo está con nosotros. Dice la carta a los Romanos que Cristo y yo somos vencedores. Con Cristo y yo somos mayoría. Con Cristo la victoria está asegurada. Hermanos, si Jesús envió a los discípulos a la otra orilla, es porque iban a llegar. ¿Qué iba a pasar en medio? ¿Qué iba a pasar en el transcurso, en el proceso de ir remando en la barca durante la noche? Quizá nosotros no lo tenemos presupuestado, no lo vamos a saber. Dice aquí que Jesús a medianoche iban por la mitad del lago los discípulos remando, y Jesús estaba viendo que iban ya cansados, iban esforzando bastante de tanto remar. Iban cansados ya de remar. Pero hermanos, no dejaban de remar. No dejaban de remar los discípulos. Nosotros tenemos que perseverar en la misión. Aunque parezca que estamos remando y no avanzamos porque el viento está en contra. Porque hay muchas situaciones que vemos que no se ve la luz, que no se ven los resultados que nosotros deseáramos. Aún en nuestra misión, en la familia, en el trabajo, en varias situaciones en nuestra vida, estamos remando, estamos haciendo lo que nos toca y no vemos los resultados y no logramos avanzar lo que quisiéramos avanzar, porque hay un viento que está en contra, porque hay olas que se levantan, porque la marea levanta nuestra barca y nos sacude. De repente hay cansancio, hay sueño, pero el Señor nos está viendo. El Señor está viendo nuestro esfuerzo. Y si nosotros estamos orando en medio de la tempestad, si nosotros estamos recordando que esa promesa que Jesús dijo, lleguen, vayan a la otra orilla, y sepamos que si Jesús dice una palabra, se va a cumplir. Jesús dijo, vayan a la otra orilla, y los discípulos llegaron. Entonces dices la palabra, ¿qué?
Jesús se acercó a ellos en la madrugada después de verlos cansados de tanto remar y pasó de lejos, pero los discípulos, asustados, cansados, pensaron que era un fantasma. Pero cuando volvieron a escuchar la palabra del Señor, no teman, soy yo, tengan calma, soy yo. Entonces vuelve la paz a nuestro interior. Cuando nosotros en esos momentos de turbulencia en nuestra vida, en nuestro interior, retomamos la oración, la conversación con Dios, Jesús nos va a devolver la calma a nuestro interior. Y también eso es lo que quiere primero ahí, que nosotros tengamos calma en nuestro interior. Y vamos a ver cómo después Jesús calma la tempestad en nuestro exterior para seguir remando. Entonces Jesús después dice que entró a la barca. Y Jesús al entrar a la barca, entonces cesaron los vientos y la tempestad y vino la calma. Jesús camina sobre las aguas. La turbulencia, el viento en contra a Jesús, lo exterior, no le afecta la paz que tiene en el interior. Y de esa paz que tiene en el interior Jesús, es lo primero que ofrece a los discípulos en la barca que están turbados, que tienen miedo, que están cansados. Tengan calma, aquí estoy yo, dice el Señor. Tengan calma, tengan fe, aquí estoy yo. Entonces, ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes en este día, hermanos. Que oremos, que tengamos fe y no nos preocupemos porque vamos a llegar a la otra orilla. Vamos a llegar a la otra orilla. Si nos cuesta creer, hermanos, si nos cuesta aún entender lo que Jesús nos está diciendo, las promesas de Dios, es que falta que nuestro corazón se vaya abriendo a la gracia de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que los discípulos se asombraban todavía mucho más porque no habían entendido bien lo que había pasado con la multiplicación de los panes, pues su corazón seguía endurecido. Porque esto que estamos narrando hoy es una secuencia de lo que se compartió en el Evangelio de ayer, que pasó la multiplicación de los panes. Sin duda que vieron un milagro los discípulos, vieron el milagro de la multiplicación, pero no habían terminado de entender. A veces nosotros vemos la obra de Dios en nuestra vida y aún parece que viendo los milagros de Dios no logramos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no logramos entender el poder que tiene Dios, no logramos desarrollar la fe en Jesús para que veamos la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. Pues hermanos, que hoy este Evangelio nos sirva para tener fe en Él, para orar, tener fe y que confiadamente en Él no nos preocupemos, o sea, no dudemos de que vamos a llegar a la otra orilla, porque si Cristo nos encomendó una misión, por difícil, por vientos en contra, por una turbulencia en el mar, olas que sacudan nuestra barca, si Jesús dijo algo, se va a cumplir. Aunque parezca que tarde para nosotros, realmente no tarda, porque Jesús siempre llega a tiempo. A medianoche dijo que Jesús miró a los discípulos en medio del mar y Él se apareció en la madrugada, ya cuando iba a amanecer. Entonces, el tiempo para ver la respuesta de Dios parece para nosotros en medio de la barca remando con el viento en contra, que es largo. Pero es poco, hermanos, es poco, y Jesús nunca llega tarde. Cuando se le invoca a la presencia de Dios, se invoca, se clama al Espíritu Santo, Dios se manifiesta y nunca llega tarde, hermanos. Por tanto, hermanos, oremos confiadamente, no dudemos que Dios se va a manifestar en nuestra barca. Hermanos, la invitación es a confiar, a orar, a postrarse ante el Señor y presentar la situación adversa que estés pasando en este momento en tu vida, que estás pasando, que usted siente que estás
combatiendo, que estás viviendo algo, afrontando algo, que no logras avanzar, que te tiene cansado la misma situación, que sientes que estás patinando, yo te digo, hermano, hermana, clama al Señor y el Señor te va a responder. Clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé. Clamemos al Señor confiadamente y veremos cómo el Señor nos responde con poder y va a traer paz a nuestra vida, y vamos a ver la obra de Dios cumplida en nuestra vida, la promesa de Dios cumplida en nuestra vida. Que pasen un feliz día, hermanos. Recuerden que Jesús está vivo. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.